Hola, hola, hello, gente bonita, ¿cómo están? Y sean todos bienvenidos a un video largo de Worldbox. ¿Qué estaremos haciendo hoy? Empezaremos una pequeña serie en el cual crearemos un mundo desde cero, lo moldearemos al punto de que podamos crear nuestra propia historia, nuestro propio mundo desde un inicio. Y comenzaremos hoy con el primer capítulo de esta serie que se llamará El despertar de las razas. Comencemos. El mundo no era nada. Todo era océano, de la nada absoluta. Vamos a hacer en esta primera esquina una pequeña forma de playa, como más o menos de este tamaño. Es un mundo bastante grande, así que espacio me va a sobrar. Haremos aquí esta zona para hacer unas pequeñas islitas o islotes, como si fuera un pequeño archipiélago. No creo que quede nada mal. Las formas igual quedan bien, aunque no sé hacer formas naturales de océano y de islas y de costas. Voy a hacer mi mayor esfuerzo en esta parte, ¿vale? Ok. Ahora vamos a ver. Vamos a empezar a hacer lo que es la zona de esta isla primera, la primera isla, ¿vale? Por aquí está muy bien. Colocaremos tierra de esta plana, ya que se ve mejor junto con el lodo, que es con lo que se usará los biomas para hacer crecer el ecosistema. Pondremos esto por acá, por acá, por acá. Y de momento, no voy a hacer un Adán y Eva, pero creo que, bueno, antes de eso, vamos a hacer esto por acá. Pium, 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 pium. Un pequeño río, un riachuelo que dé al mar de un lado y del otro. Bien bonito, todo bonito. Y por aquí vamos a hacer un pequeño mini lago que conectará con el río de acá. Perfecto, un agua más oscura y queda así de bonito, ¿vale? Empecé el mundo, vamos a empezarlo con el bioma de la selva. Está bien, es un bioma normalucho. Habrá mucha cantidad de animales y eso es lo que quiero, ¿vale? Coloquemos esto. Tenemos el bioma de jungla y como pueden ver ya han empezado a salir tanto animales como minerales, así que vale. Vamos a colocar también una pequeña zona montañosa pegada a esta zona del río para que parezca que hay algo de elevación. No está nada mal para ser la primera vez que hago esto desde hace mucho tiempo. Y también vamos a envolver el lago en unas pequeñas montañas. Chido, chido, chido. Está bien de momento, así que vamos a colocar ahora sí lo que es los árboles, las flores y los arbustos de bayas para si en algún momento hagamos futuras civilizaciones. Ahora viene la narración. Donde no había nada, creció una isla. Una pequeña isla a la cual llamaremos Isla Prima. Referencia a Pokémon. Luego, aquí sí se me ocurrió hacer una pequeña isla así como que para un futuro, como una conexión, donde colocaremos algunas palmeras. Eso está bien, muy bien, chévere. Vale, y en esa isla colocaré semillas y varios animales antes de seguir con la historia para esto, ¿vale? Está muy bonito, está quedando bonito. Y voy a colocar esto por acá, como digamos, por si acaso. No digo que no, pero está bonito. Se ve como una estructura ancestral celestial. Pero bueno, se ha generado mitril, bases de minerales, etcétera. Ahora vamos a colocar varios animales. Colocaremos gatos, gallinas, perros, ovejas, vacas, osos, lobos. Colocaremos tanto depredadores como animales así que normalmente no cacen. Y ahí se irán criando todos en un solo lugar. Mira, esa oveja se está dando. También colocaré algunos cangrejos de este lado y unos cocodrilos por acá como animales marinos. What the fuck? What the fuck? Bueno, está bien que lo golpeen, que sea como una ruina antigua. Si lo van a destruir, destruyanlo, vale. Ahora vamos a colocar en la costa unas cuantas focas y unas cuantas pirañas. Y ya con eso se reproducirán y el mar tendrá vida sí o sí. Perfecto. Vale. No voy a poner a nadie aquí ahora, así que sigamos. Vamos a colocar unos panales para que las abejas polinicen la zona. Todos están felices, todos contentos. Es un jardín hermoso donde no pasa nada malo y donde hay paz y tranquilidad por estos años. Luego de la creación de la primera isla, comenzó algo más grande. 4 puntos de montañas que llegaban a los cielos se fueron colocando en medio del mar. Ese lugar sería conocido como la brecha entre la luz y la oscuridad. La luz, mi creación más perfecta, diseñada para hacer que la vida sea aún más fácil y también para guiar a los futuros seres de luz que yo creé.
la oscuridad, una luz, más bien, no, una sombra oscura que siempre existió antes de la creación, pero con mi manipulación empezó a crecer cada vez más hasta tomar un rostro propio, en su propia dimensión, los demonios. Mientras que la luz tiene a los bellos ángulos con bellos sonidos y grandes martillos que acaban con cualquier tipo de demonio que se les acerque, los demonios son seres de oscuridad y fuego, salidos del mismísimo Averno, con espadas de fuego listos para acabar con cualquier civilización que se les acerque. No son nadie con los que se quiera entrometerse. Así que los ángulos empezaron lo que sería en ese momento la primera Guerra Santa. En ese momento los demonios tenían una ventaja de distancia muy buena, pero los ángulos tenían martillos de hielo, ya que con sus martillos podían congelar y acabar poco a poco con los demonios. Más y más demonios salían de allí, a pesar de que eran 3 torres. Cada torre era capaz de generar a demonios y ángulos de forma infinita para así acabar con esta guerra. A pesar de que sería una guerra por desgaste, los ángulos al final de cuentas terminaron aumentando en su población y fueron directamente a acabar con las torres infernales, mientras que las torres de ángulos llenaban la tierra de hermosa vida y de, digamos, las semillas de lo que sería la vida perfecta, las formas de vida perfectas para la creación del mundo. Los demonios solamente creaban destrucción, fuego y áridos lugares, algo de lo que se arrepentirían los ángulos al acabar con ellos. He decidido que la guerra acabe ahora mismo. Acabaré de forma rápida tanto con ángulos como con demonios y que cada uno vuelva a su lugar. La tierra quedó quemada de sangre, de ángulo y de demonio. La quema es difícil, pero eso no significa que no les vaya a dar un regalo. Esa tierra dio a luz a la zona celestial, a las semillas celestiales, y así comenzaría el inicio de la primera isla celestial. Los árboles celestiales eran especiales en su tipo, ya que cada vez que esos árboles llegaban a un punto en específico, en concordancia con la luna, podían crear semillas y nubes especiales para así crear formas de vida nuevas, más conscientes, que fueran tanto seres luminosos como seres oscuros, porque al final de cuentas la luz y la oscuridad del mundo son un equilibrio y son obligatorias para que no exista el caos. Así nació el bioma celestial, pero la sangre, tanto de demonios como de ángulos, trajo consigo algunas bendiciones. Mientras que los bosques del bioma celestial iban creciendo con gran fuerza, yo decidí crear en una combinación de ellos un ser luminoso para que cuidara estos bosques y se reprodujera y así trajera paz y tranquilidad a este mundo. Así nació el primer druida, seres con una conexión con la tierra enorme, casi considerados semidioses, pero no al nivel de un ángulo, por supuesto. Este semidios creado por mí no sabía dónde estaba, pero le daría los mejores rasgos para que sobreviviera hasta que sea su momento de irse. Le he dado los mejores rasgos: inmortalidad, gran salud, gran forma de reproducción. He cambiado su biología para que pueda crear las primeras civilizaciones y así también crear a sus propios hijos. No necesita de otro, ni de alguien de su mismo género, ni de alguien de su género opuesto. Se reproducen de forma de enredadera para que su conexión con la tierra sea más única. Así nacería la primera druida, sacerdotisa de los druidas, la semidiosa Uris. La pondremos en favoritos y así Uris sería la que quedaría con el bioma celestial. ¿Por qué el árbol del medio se marchitó? Porque se necesitó mucha energía de ese árbol para crear a los druidas, pero volverá a crecer con el tiempo. No se tomen muy en serio estas narraciones, simplemente estamos jugando Worldbox y haciendo una especie de mitología para los mundos futuros. Todo se estaba expandiendo. Mientras tanto, la primera isla era una paz y tranquilidad increíble. También les puse algunos géiseres y se quedó en una absoluta paz por mucho más tiempo. Era todo hermoso y aún así las cosas seguían saliendo bien por unas cuantas décadas. Uris sigue viviendo allí,
Pero algo sucedió. A pesar de que los ángulos dejarían el bioma celestial para que Uris pudiera cuidarlo y así crear a más seres conscientes, el cual era el plan en un inicio, los demonios hicieron salir de la tierra una zona muy rara, una zona específica la cual sería bañada con su sangre después de la batalla de la Guerra Santa, y así crear el bioma infernal, el primer bioma infernal de todos. Un bioma muy peligroso, ya que cualquier civilización que estuviera cerca de ella conseguiría un poder inimaginable que no serían capaces de comprender, y sería capaz también de destruir el propio mundo. A pesar de la advertencia hacia Uris de no acercarse a ese lugar, estuvo siempre al pendiente de ese bioma, ya que al final su conexión con la naturaleza le hacía parecer de que todos los biomas para ella eran únicos y no debían de perderse en el olvido. Se creó un gran río en medio para así que las aguas ayudaran a que el bioma no se esparciera de forma rápida. Algo que yo hice sin ayuda de Uris en ese momento es crear a los antepasados de los orcos. Seres de piel roja, igual de fuertes, igual de grandes, pero con una inteligencia muy diferente y con una fiereza en el campo de batalla muy diferente a la de los propios orcos. Estos serían conocidos como los defensores de la sangre, porque ellos serían los que cuidarían el bioma infernal y se encargarían de que absolutamente nadie se metiera en ese lugar, algo de lo cual me arrepentiría en un futuro. Muy bien. Ahora vamos a estar pendientes aquí de lo que hacen los defensores de la sangre. Vamos a cambiar aquí el nombrecito, pero rápido. Sangre. Vale, perfecto. Perfecto. Son rojizos. Nunca había visto este color de piel en los orcos. Se me hace muy raro, pero está bien. Tienen su rito allí y tal. Ellos cuidan este lugar como su santuario. Su ira proviene de este lugar. Voy a darles aquí algunos árboles para que creen su civilización. Será algo corto, pero por lo menos que se puedan expandir hacia toda la isla y así protegerla de futuros invasores. Aunque bueno, no hay mucho que hacer. Igual el bioma se debe esparcir y les pondré también este geyser para que no se incendien tan seguido. Mientras tanto, el bioma celestial está allí. Al parecer aquí sigue la historia. Uris había tenido a su primer primogénito, uno que tenía tanto poder que podría rivalizar con ella de forma constante. Este sería el momento en el que daría nacimiento el individuo conocido como Uriel, el hijo de Uris y conocido también como el guardián de los druidas y guardián de la puerta celeste. Le di los mejores rasgos para que también pudiera estar junto con su madre en todo momento. Sería inmortal, fuerte, resistente, inteligente. Tomaría las mejores decisiones para que su gente, los druidas, vivieran en paz y armonía. Oye, aquí se me fue un poco el bioma celestial. Tengo que seguir poniendo aquí bioma infernal, por lo menos, o quitarlo y ya. A ver, vamos a quitar esto por acá. Ay, no. Quedó muy feo. Este es lo que no me gusta a veces. No soy bueno haciendo estas cosas en Worldbox, pero poco a poco, gente, poco a poco. Bueno, el río se volvió más corto. Aún no han creado civilización. Creo que están esperando a que haya más hijos de Uris. Está todo bien en su biología, son inteligentes. Su subespecie está bien. Vale, los dejaré ahí. Que se reproduzcan, que cuiden los árboles, ya que los árboles son los que dan la vida a todo el mundo. Y sin los árboles, la vida dejaría de crecer y de, por supuesto, crearse de diferentes formas. Los defensores de la sangre están allí, súper normales. Vamos a hacer que el tiempo pase un poco más rápido. La expansión del bioma no es tanto lo que yo pensé. Eso sí, se volverán muy fuertes con las cantidades enormes de adamantino que aparecen allí. Eso es raro. Vale, por fin han creado su nueva ciudad o su nueva civilización, el cual llamaremos el Reino Celeste. Bueno, por lo menos ya las cosas están un poco más encaminadas.
Ya con lo del reino celeste vamos poco a poco. De momento pues estas son las dos civilizaciones. Me imagino que Uris iría creando más a sus compañeros. Algo que también tienen los druidas y es algo muy bonito, y es que ellos pueden hablar con los animales. Y los unicornios son seres de fantasía que solamente existen acá. Pero bueno, igual Uris irá creando los hermanos de Uriel. Todos los druidas para Uriel son sus hermanos. No importa qué tan rápido o qué tan lejos nazcan, siempre serán sus hermanos. Y la única a la que puede considerar su madre es a Uris, porque es la única druida. Ok, vamos a calmarnos un poco aquí antes de que se pongan fe en las cosas. Quitaremos diplomacia, todas estas cosas. Hagamos que los árboles crezcan en automático y un poco más rápido, porque a veces veo que cuando yo creo zonas o islas desde cero, los árboles no crecen como deben. Por acá, no, raíces, no, bueno, este de acá. Lo demás lo dejamos como está, catástrofes, cosas que puedan ocurrir, etcétera, ¿vale? Muy bien. Vamos en el año número 24. Vamos bien, gente, vamos bien. Es difícil ser Dios. Disculpen que estas cosas sean un poco fumadas, pero quiero crear una serie a la par que hago las curiosidades de Worldbox, que por cierto, la de hoy no pude subirla con mi voz. Aún sigo un poco mal y me estoy recuperando del resfriado. Estoy haciendo un gran esfuerzo ahorita con este video, pero poco a poco, gente. Ya mañana tendrán sus curiosidades con mi voz otra vez. Sé que hay gente que le gusta y eso está bien. No sabía eso yo. Cosas de la actualización. Bueno. La actualización, ahí va. Según el canal del señor Tiempo con Juan Diego, probablemente tengamos la actualización dentro de 3 meses. Algunos dicen en el Discord de Worldbox a finales de agosto. Espero que sí. Será un tiempo largo, pero poco a poco, gente, poco a poco. Vale, le puse animales aquí. Todos los animales son rojos. Animales para que se alimentaran, ya que normalmente los orcos son omnívoros, pero algunos sí comen bastante carne. Y pues estos animales aquí se reproducen y así no se quedan sin alimento. Vale, eso sí, algunos ya deben tener buenas cosas con adamantino. Pero bueno, dejemos que también pase el tiempo. Ellos vayan creciendo. El bioma aún no ha terminado de crecer, porque no quiero que crezca al completo. Vamos a seguir ahorita con la historia, con las narraciones bien bonitas y chidas. Vale, ya están haciendo aquí del otro lado. Aunque, bueno, es un peligro también de que se vuelvan tan grandes y no quiero que se vuelvan tan agresivos. Volvamos. Luego de un tiempo, los druidas han creado zonas y casas para ellos vivir. Algo extraño es que sus propias casas están hechas con raíces creadas del mismísimo cuerpo de Uris, lo que hace que cualquier casa creada con esas raíces cree un bioma muy extraño, boscoso y algo fantasioso. Algo que sí voy a hacer es, vamos a colocar las épocas en orden. Vamos a hacer así: inicio, era de la esperanza, luego era de la luna, era la era de las maravillas, luego no sé si cambiar. No, la del caos no la quiero tan rápido. La era de la ceniza y por último la del caos. Vale. Luego viene la era del hielo, la era de la lluvia, la era del sol y por último la era del caos. Y después la era de la esperanza para que vuelva a girar. Vale. Es peligroso de que ellos tengan ese terreno y le quiten terreno a los propios árboles celestiales. Pero creo que todo va bien aquí. Todo va viento en popa, la población va bastante bien. Aunque creo que están con problemas con los incendios y ya se les ha quemado un almacén. Me preocupa lo de los alimentos. No quiero quitar en las leyes del mundo lo de que no puedan tener hambre, pero es jodido así si no pueden tener comida. Bueno, lo único que tienen de almacén es eso de allá arriba, que es como un palacio para ellos. Pero bueno, ahí están poco a poco. Lo único que he visto es que cuando animales se acercan a aquí, los atacan, los del mar. Vale, sigamos con la historia. Han pasado bastantes años y los defensores de la sangre se siguen expandiendo poco a poco. Su sangre de fuego corre por las venas. Algo que no me había dado cuenta es que desarrollaron el rasgo granadero y pirómano, lo cual es sospechoso, mientras que los druidas se esparcieron por la tierra celeste muy rápido, haciendo que los druidas sean mucho más que los defensores de la sangre. Algo muy extraño también es que poco a poco la población de los orcos fue disminuyendo por alguna razón. Pero
todo iba bien, la vida marina se esparció y creció como debe ser, pero algo en la mente de los orcos era diferente. Ellos anhelaban pastos verdes, veían desde la costa como los druidas tenían zonas verdes, mientras que ellos tenían que vivir eternamente en tierras de fuego, áridas y difíciles de subsistir. Algo en ellos crecía, algo que los creadores del bioma infernal usarían a su favor, algo que no sería muy bueno para la lucha de este mundo. Las razas estaban en paz en ese momento. No pasaba absolutamente nada por la cabeza, solamente crecer, expandirse y vivir una vida feliz. Algo que estaba poniendo en peligro la propia, digamos, el propio orden del mundo era la expansión del bioma verde de los druidas. A pesar de que ellos tienen una conexión con la tierra mucho más grande, ese pasto verde era peligroso y los orcos cada día estaban más desordenados, tiraban bombas a cualquiera que se acercara a su lugar, lo cual era muy peligroso porque se supone que ellos son guardianes nobles, guerreros que no se rebajarían a andarse metiendo con cualquiera y mucho menos lanzando fuego y brasas a sus enemigos. Algo no andaba bien. Un día, común y corriente, los orcos empezaron a ponerse mucho más agresivos. Un día los demonios rastreros de la tierra echaron sangre, su propia sangre, a la fuente que les daba de beber el agua pura a los defensores de la sangre. Eso hizo que se pusieran más agresivos, y no solo eso, multiplicó su número de población a enormes cantidades. Algo estaban planeando, su agresividad no tenía límites, y algo peor, tenían en la mente una sola cosa: acabar con los árboles celestiales. Ese era el objetivo de los demonios mientras estuvieran desterrados, acabar con los árboles celestiales. Y algo que los propios demonios propiciaron, además del gran aumento de la población, fue también el de crear un terremoto sin que yo me diera cuenta, para así hacer pasar la incursión al reino celestial como una simple guerra por territorios. La cosa se estaba poniendo mucho más fea y llegó el momento de la era de la luna. La cosa estaba cada día más tensa y el mundo era un eco de guerras y destrucción. Pero no todo era guerras y soledad y sangre. El árbol brillaba como nunca gracias a la luz de la luna. Sus esporas crearon una nube de vida que llegó hasta las tierras de la esquina. En ese lugar se gestaron los familiares de los druidas, seres con una conexión con la tierra no tan fuerte y tampoco eran fuertes en cuanto al poder de Uris, pero en sí eran los elegidos de la naturaleza. Así ese día nacieron los elfos, seres con un poder parecido al de los druidas, pero en comparación a ellos en el campo de batalla eran muy débiles. Eso sí, la evolución no pasaría factura y poco a poco ellos se convertirían en una raza que dominaría los bosques y la naturaleza a su favor. Le pondría buenos rasgos como el don de la creación de la vida, para que así tuvieran un ínfimo poder parecido al de los druidas y así su civilización no cayera ante nada ni ante nadie. Sus rasgos más bonitos para el propio medio ambiente era de que donde caminaban podían hacer crecer las flores que ellos tanto amaban, además de que eran bastante longevos sin necesidad de una intervención exterior. Ok, ahora están aquí los elfos. Ahora ha llegado el momento. Un tornado. What the fuck. Se llevó casi todos los orcos. Sí. Perdón. Se llevó casi todos los orcos ese tornado, gente. Al final, los demonios hicieron
lo que quisieron. Inició la guerra entre los druidas y los defensores de la sangre. Esto no sería nada fácil, ya que los druidas eran extremadamente poderosos, ya que venían de las propias raíces de los árboles celestiales. Allí, Uris tomó una decisión. Sabía que en algún momento sus tierras caerían. Tomó la decisión más sabia de todas, propia de un semidios. Teletransportó a varios de sus hijos y a su propio hijo, Uriel, que se quería quedar en el campo de batalla para luchar. Era la primera vez que batallaba con seres muy diferentes a él, pero era la decisión de su madre y lo que su madre decía era la ley. Uris tomó una decisión. Sabía que en cualquier momento los árboles celestiales serían destruidos, pero esa decisión fue muy fuerte. Usó todos sus poderes como semidiosa. Hizo que los orcos durmieran por varios miles de años y se fueran a un terreno desconocido, donde evolucionarían a los orcos que conocemos hoy en día y ya no serían los defensores de la sangre. Luego ella se fue a un claro en el bosque. Con la luz de la luna usó también el resto de sus poderes para convertirse en una semilla celestial, plantando así el bioma celestial en el bioma donde vivían los elfos y creando así el árbol que sería conocido en un futuro como el árbol del mundo. Ese lugar es sagrado para todos los elfos, el único lugar donde también descansarían los druidas restantes. Y Uris terminaría muriendo y el único que quedaría con vida en el reino élfico, con la memoria borrada y sin saber quién fue el que lo trajo aquí, sería el propio Uriel. Luego de que sus hermanos quedaron a las orillas del río y estarían por mucho tiempo metidos en el árbol del mundo para protegerlo y preservarlo, simplemente decidió empezar una nueva vida. Él sabía que algunas cosas no estaban bien en su mente, sabía de que había tenido una madre. Sus hermanos es lo único que recuerda, los cuales siguen dormidos hasta el día en el que los elfos, sus nuevos compañeros y en parte sus hijos, los necesiten. Los elfos eran una evolución diferente, que amaban la naturaleza y aunque no tenían el poder de los primeros druidas, ellos tenían la responsabilidad de cuidar lo que sería el árbol del mundo. Con eso dicho y hecho, Uriel simplemente se trasladó al nuevo reino elfo. Ya no tenía dónde ir y se unió a sus compañeros, a los que adoraban a la luna como una diosa y a los que veían como un pequeño árbol crecía con la semilla que creó su madre. Mientras tanto, antes de que todo terminara, los defensores de la sangre hicieron un último intento de poder acabar con el reino de los druidas. Los otros que quedaron allí y no decidieron ir con Uris simplemente dijeron que era su momento, de que la tierra sería salvada, pero antes yo tuve una sola opción para acabar con esto. Acabé con el reino de los defensores de sangre para que en ningún momento el bioma celestial volviera a estar en peligro del bioma infernal, solo por ahora. Luego de eso se terminó todo. Acabé con todo lo que había allí, tanto seres vivos como estructuras, para que todos se fueran al descanso eterno. Luego de eso, nada fue fácil. Al final, esta zona quedaría maldita por la sangre tanto de demonios como de orcos antiguos. Pero no todo es destrucción y maldad. A veces hay esperanza. El bioma celestial se regeneraría gracias a mi mano. Aunque el fuego era fuerte, nada podía con mi poder. Eso sí, por ley divina, el bioma celestial quedaba cerrado para absolutamente todas las razas que quisieran meterse en ese lugar. Absolutamente nadie tenía permitido entrar a ese lugar. Su poder es tan enorme que puede cambiar el rumbo del mundo en cualquier momento. Hasta este momento, solo había dejado que los druidas y los defensores de la sangre se metieran en ese lugar, pero ya no más. El bioma celestial ahora pertenece a la naturaleza, al propio bioma en sí. Nadie interviene, solo los animales que viven allí, solo
yo soy capaz de intervenir en ese bioma. Y quizás con un poco de tiempo algún día pueda perdonar a esos seres que acabaron con los druidas y los dejaron al borde de la extinción. Quizás el bioma celestial pueda algún día ser habitado por gente con un gran corazón y más apegado a lo celestial, a lo mágico. Mientras tanto, los elfos fueron creciendo poco a poco. Su isla era algo pequeño, pero era un inicio. No era la civilización balanceada que se buscaría entre la luz y la oscuridad. Pero ahora, el propio Uriel ya había tenido un hijo, lo cual lo hizo convertirse en quien volvería a repoblar a los druidas que no son inmortales. Con el árbol de la vida y del mundo protegidos por los elfos y Uriel como protector en las sombras. Mientras unos van muriendo y cayendo, él sigue allí, pendiente de que lo que él considera el árbol de su madre nunca llegue a morir de verdad. Bueno, aquí lo dejamos. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos mañana con un video nuevo. Espero que les haya gustado esta locura. Bye.